hasta la siguiente clase con propiamente lo que es la introducción al panorama global de la sismología. Entonces, bueno, si me permiten, voy a compartirles la pantalla. Nuevamente, no, insisto, si tienen ustedes en algún momento alguna duda, pues háganmela saber, pueden interrumpirme en cualquier momento. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Bien, eh, sí ven todos la pantalla, ¿verdad? Sí, De acuerdo. Bueno, entonces tal vez recuerden esta figurita. Yo se las mostré el día que tuvimos la introducción a la materia, la primera sesión, hace 15 días más o menos. Y les dije más o menos en forma muy esquemática, muy diagramática, como se muestra en esta figura, qué es lo que estudia la sismología. Les había yo dicho que básicamente los estudios en sismología se pueden dividir en tres grandes grupos. Uno, que es el estudio propiamente de lo que se llama la fuente sísmica, es decir, en dónde se origina, cuál es la física que hay detrás de esto, cuáles son las ondas que se generan en la fuente, cuáles son las características de esta ruptura al interior de la Tierra. Y también se puede abordar desde el punto de vista del medio que atraviesan las ondas sísmicas. Les había dicho que depende del medio, pues las ondas van a sufrir algún tipo de cambio que puede ser aumentar su amplitud o disminuirla, o que puede servir el medio como un filtro para dejar pasar ciertas frecuencias. Entonces, es otra, digamos, otra área importante de estudio de la sismología, es decir, el estudio del medio que atraviesan las ondas en su viaje desde la fuente hasta el receptor. El receptor, que en este caso aquí lo estoy poniendo como un resorte con una masa. ¿Por qué? Pues porque es básicamente el principio de cualquier sismómetro. El sismómetro pues, es el instrumento que detecta los sismos y siendo más preciso, que detecta el paso de las ondas sísmicas y que los grafica en una imagen como se ve aquí arriba, que es un sismograma. Entonces, hay quien se ocupa estudiar las características del sitio donde se reciben las señales sísmicas. Básicamente, esta es todo un área de estudio que es la ingeniería sismológica, que es el estudio de las características del suelo y de las estructuras que se encuentran en ese punto para tener un diseño de lo que se llama sismo resistente, es decir, de diseñar y construir estructuras que resistan al paso de las ondas sísmicas. Y para eso es necesario identificar cómo son las ondas que llegan, cuáles son sus características, cuáles son las frecuencias que dominan en el punto donde son registradas. Bueno, entonces, estos son digamos, los tres grandes áreas de estudio de la sismología. Sin embargo, pues básicamente se acostumbra a estudiar la sismología si nosotros ponemos aparte lo que es la llegada de las ondas al receptor, que como les dije, es todo un área que ya incluye el estudio de sismoestructuras, que cae dentro de lo que se llama la ingeniería sísmica, pues nosotros podemos estudiar la sismología desde el punto de vista de la fuente y del medio. Pero a ver, precisando lo que nosotros tenemos en un sitio en el cual sentimos un sismo, ¿qué es? Pues es justamente solamente esto que les estoy señalando aquí, que es el sismograma. Es decir, lo que nosotros tenemos como datos duros es el registro de la señal que nos mandan la fuente en el sitio, en el punto donde está siendo registrada. En otras palabras, lo único con lo que contamos es con el sismograma, que más o menos puede tener un aspecto como el que se muestra
como el que se muestra aquí, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, a partir de este sismograma, nosotros debemos de poder, el reto es poder identificar características, ya sea de la fuente o del medio por el cual atravesaron las ondas. Entonces, desde ese punto de vista, los grandes retos, los grandes objetos de estudio de la sismología, pues básicamente son dos, que es la fuente y el medio. ¿Cómo se estudia esta fuente y cómo se estudia este medio? Bueno, pues vamos a parametrizar nuestro sismograma, es decir, nuestra señal que detectamos en un punto dado. Vamos a llamar a U el desplazamiento del terreno en función del tiempo. Es decir, si nosotros, regresando un poco al sismograma, esta es una gráfica de cómo se está desplazando el suelo a medida que pasa el tiempo, que estaría en el eje horizontal, ¿sí? Y en el eje vertical, pues las amplitudes de oscilación del suelo en ese punto. De tal manera que a cada instante le corresponde un desplazamiento del terreno. Entonces, a ese desplazamiento en función del tiempo lo vamos a llamar UDT. Y vamos a considerar desde de un punto de vista matemático y para poder estudiar el registro sísmico, que ese desplazamiento a cada instante es la combinación de un efecto de fuente, es decir, de cómo se rompió y cómo se desarrolla la ruptura en el sitio donde se origina a lo largo del tiempo, de un efecto que se llama de propagación, cómo se propaga la onda elástica que se genera a través del medio y finalmente cómo se recibe a través del instrumento. Es decir, son tres funciones del tiempo, dependientes del tiempo, que nos dicen cómo es la ruptura a lo largo del tiempo, cómo se está propagando la señal a lo largo de ese instante y cómo se está recibiendo en función del instrumento, es decir, qué es lo que está recibiendo mi instrumento. Bueno, de estas tres cantidades, lo único que conocemos básicamente es la respuesta del instrumento. ¿Por qué? Porque el instrumento lo diseñamos los seres humanos, lo construimos de acuerdo a ciertas características, a ciertos valores de, por ejemplo, de K de un resorte que nos permite medir oscilaciones. Es decir, lo único que conocemos con precisión son las características del instrumento. Es decir, cómo responde nuestro instrumento en función del tiempo. Y lo que tenemos entonces como objetivo por conocer es cómo varía la historia de la fuente y la historia de la propagación de las ondas. Aquí este asterisco que ustedes ven no es el signo de multiplicación, es el signo de convolución. Nosotros vamos a considerar el movimiento del suelo, el desplazamiento del suelo, es el efecto de la convolución de un efecto de fuente que se combina con un efecto de propagación y con un efecto de la respuesta instrumental. La convolución de estas tres funciones es lo que finalmente nos va a dar el sismograma, la señal que está siendo observada en cualquier punto, en cualquier instante de tiempo. Para aquellos que no sepan lo que es la convolución es justamente la combinación de un operador, de una función que opera sobre otra función y que se define de esta manera. Si yo llamo a x de t la convolución de las funciones y de tau y z de tau, así es como se define el operador convolución. Probablemente algunos de ustedes ya vieron lo que es este operador, si no, lo van a ver en sus cursos sobre todo de matemáticas aplicadas a la física, ya en semestres superiores, ya van a ver lo que significa este operador. Por el momento vamos a quedarnos con que el movimiento del suelo es la convolución de estas tres funciones, convolución entendida matemáticamente como una función que opera sobre la siguiente y esa sobre la siguiente. Es decir, tantas funciones como la convolución está definida para dos funciones,
de tal manera que primero se hace la convolución del efecto de la fuente con la propagación, obtenemos otra función y esa se convoluciona nuevamente con el efecto, la función de instrumento que nos da finalmente el desplazamiento del terreno como nosotros lo vemos, como lo detectamos en nuestro registro. Entonces, dicho esto, ¿cuáles son los objetos de estudio de la sismología? Lo podemos dividir en dos grandes grupos, desde el punto de vista de la fuente y desde el punto de vista de la propagación de las ondas sísmicas. Entonces, considerada así el desplazamiento del suelo en cualquier punto y en cualquier instante, nosotros podemos estudiar diferentes temas, diferentes características, ya sea de la fuente sísmica o bien de la estructura. Y es justamente estos tópicos de estudio de la sismología como se clasifican de acuerdo a lo que estemos estudiando, ya sea como si nosotros estamos estudiando el tema de la fuente o si nosotros estamos estudiando el tema del medio, es decir, de cómo se propagan las ondas sísmicas. Y bueno, estos temas, estos objetivos de estudio de la sismología, pues se pueden clasificar como objetivos de tipo clásico y objetivos de características ya más modernas. Los objetivos, digamos, clásicos que estudia la sismología desde el punto de vista de la fuente, pues son cosas tan elementales como la localización de la fuente, es decir, su posición y en qué tiempo ocurre, o sea, en qué instante se desarrolla, inicia la ruptura. Ese tiempo se le llama tiempo origen. Entonces, juntos la posición y el tiempo origen nos dan lo que llamamos localización de la fuente. También podemos estudiar la liberación de energía que está muy relacionada con la magnitud y con otro concepto que vamos a ver más adelante, que es el de momento sísmico. Es decir, cualquiera de estas dos cantidades nos dan una medida de la energía liberada por la ruptura. También podemos estudiar el tipo de fuente, es decir, las ondas sísmicas son generadas por una ruptura, pero no solamente por una ruptura, es decir, por un sismo, también pueden ser generadas por una explosión subterránea, como las que se hacen de las bombas atómicas, generan igualmente ondas sísmicas que pueden ser detectadas a cierta distancia del lugar donde se originan. Podemos también estudiar temas como es la geometría de la fuente, es decir, cómo se desplazaron los bloques al interior de la Tierra para generar el tipo de ondas que nosotros estamos detectando, cómo se deslizaron los bloques, de qué tamaño es el área que estuvo involucrada en el deslizamiento, en la ruptura. Y sobre todo aspectos como son como son la distribución espacial o la distribución temporal de los sismos. Desde el punto de vista de la estructura, es decir, de los efectos propagadores, los objetivos clásicos en la sismología es cómo podemos clasificar, cómo podemos dividir el interior de la Tierra como capas que pueden ser planas, que pueden ser no planas, que pueden ser horizontales y que básicamente me van a conducir a hacer una diferenciación de los materiales de la corteza terrestre, grosso modo como corteza, manto, núcleo, pero que también puede haber una diferenciación, una clasificación mucho más fina de estas capas de la corteza terrestre. Otro objetivo típico de cuando estudiamos los efectos propagadores es cómo se diferencian la propagación de las ondas tanto en continente como en el océano, cuál es la diferencia entre esas características de propagación, cómo es la geometría
en las zonas de subducción, cómo la geometría de esa zona de subducción puede influir en la propagación de las ondas sísmicas, cómo es el tipo de estructura en la corteza, es decir, que cómo influyen las capas de la corteza terrestre en la propagación de las ondas sísmicas y cómo son esas capas, si están en estado fluido o en estado sólido. Esas características, ese estado de las capas me va a permitir entender cómo se propagan las ondas. Digamos que esos son los objetivos clásicos, pero también existen objetivos ya, digamos, más modernos, como son desde el punto de vista de la fuente sísmica, cómo es el deslizamiento a lo largo del lugar donde existe, se ocasiona la ruptura, es decir, lo que llamamos el plano de ruptura o plano de falla, cómo es el deslizamiento, cómo es el cambio de los esfuerzos en las fallas en la tierra, cómo se inicia esa ruptura, cómo se inicia ese fallamiento, cómo se propaga, cómo se termina, y cosas más modernas como son la predicción de los sismos con base en el movimiento del suelo. Es decir, no predicción en el sentido de decir cuándo va a ocurrir, sino, dadas las características de la fuente, poder saber o poder predecir cómo va a ser el movimiento del suelo en un sitio dado, pero una vez que ya se inició el movimiento, no, repito, no predicción en el sentido de saber cuándo va a temblar, sino más bien cómo va a ser el movimiento del suelo en un punto dado. Y por supuesto, análisis de otros fenómenos relacionados como son las erupciones, los deslizamientos. De la misma manera, hay objetivos mucho más modernos en el aspecto, en el campo de la propagación de las ondas, como por ejemplo, qué efecto tienen las variaciones de las características, variaciones laterales de las características del terreno, cómo influye la topografía en la propagación de las ondas, las propiedades anelásticas del material, cómo podemos identificar el estado termal de una capa con base en cómo se detectan, cómo se propagan las ondas por esos puntos. Y cosas ya más modernas como es cómo influye una posible anisotropía del medio en la propagación de las ondas sísmicas. Entonces, como les digo, estos son los objetivos como más generales de estudio de la sismología, ya divididos si nosotros queremos estudiar la fuente o queremos estudiar el medio, es decir, los efectos propagadores. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes? ¿Cómo son las fuentes de las ondas sísmicas? En otras palabras, ¿qué es lo que produce las ondas sísmicas? Bueno, las ondas sísmicas o las ondas elásticas se generan cada vez que hay un fenómeno temporal, que digamos aquí transitorio, de desequilibrio de fuerzas que se produce dentro o sobre la superficie de un medio elástico. Es decir, todo el interior de la Tierra está sujeta a esfuerzos. Cuando hay un desequilibrio en esos esfuerzos que pueden llevar a una ruptura, entonces ese fenómeno da origen a las ondas sísmicas. En este sentido, las ondas sísmicas, como les dije hace un rato, se generan no solamente por rupturas al interior de la Tierra, sino por otros fenómenos que pueden ser externos o internos, inclusive a la Tierra misma, y que pueden dar lugar a estos desequilibrios. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, podemos clasificar eh, las fuentes originarias de las ondas sísmicas como fuentes internas o fuentes externas. Como fuentes internas, pues puede ser el fallamiento, que es el origen típico de un sismo, es decir, cómo falla el interior de la Tierra. Pueden ser, por ejemplo, explosiones que tienen lugar, por ejemplo, en las minas, cuando hacen
cuando quieren abrir una mina, pues hacen explosiones al interior de la Tierra. Hay ciertos procesos hidrológicos que también pueden producir ondas elásticas. Los movimientos de magma al interior de la Tierra que dan origen a las erupciones volcánicas también producen ondas sísmicas. Hay cambios abruptos de fase que pueden igualmente dar origen a ondas sísmicas. Y finalmente, pues actividad inducida justamente en las minas y que también da origen a las ondas sísmicas que pueden ser detectadas en un cierto punto. También existen fuentes externas que igualmente pueden producir ondas sísmicas, como son el viento, fenómenos atmosféricos, las mareas mismas de los océanos pueden dar origen a ondas elásticas de muy largo periodo, transporte de sedimentos, cambios en la composición de los glaciares, por ejemplo, ruptura de capas de hielo en los polos de la Tierra pueden dar origen a ondas sísmicas. Finalmente es una ruptura que va producida por un desequilibrio de tensiones y que va a dar origen a ondas sísmicas. Explosiones, caídas de meteoritos también dan origen a ondas sísmicas. Y finalmente, ¿por qué no? La actividad humana. La actividad humana generalmente los humanos están interaccionando con la Tierra en su superficie. Esa interacción puede también dar origen a ondas sísmicas que se pueden detectar. Bien, entonces aquí les muestro cómo se vería, digamos, una fuente de glaciar, es decir, una ruptura de un glaciar en la zona de Groenlandia, si nosotros pudiéramos detectar, si tuviéramos sensores en los alrededores del sitio donde se producen estos rompimientos de hielo, cómo se verían. Aquí en la parte superior, bueno, voy a diferenciar cuando yo estoy detectando esa ruptura en una banda muy ancha de frecuencias y cuando lo estoy detectando únicamente en periodos muy largos. Si nosotros vemos el registro de un sensor que puede detectar en una banda ancha de frecuencias, lo que nosotros veríamos sería una cosa como la que se ve aquí, ¿no? O sea, prácticamente movimientos muy ligeros, de muy poca amplitud, que pueden ser registrados. Sin embargo, si nosotros filtramos esta señal para que deje pasar los periodos más grandes, en lo que llamamos los periodos largos, lo que vamos a ver es justamente esto, es decir, una señal cuya traza, cuya amplitud ya es mucho más considerable. Y si nosotros comparamos, digamos, la señal de un sismo glacial, o sea, de un rompimiento de hielo que se muestra en estas dos figuras, y lo comparamos con la señal de un sismo producido por un fallamiento, es decir, de un sismo típico, que están más o menos a la misma distancia, lo que nosotros veríamos es que la señal de un sismo, es decir, de una ruptura sísmica, por ejemplo, en el instrumento de banda ancha, se diferencia de la señal producida por un rompimiento del hielo de una manera muy notoria. Ustedes pueden ver aquí la gran cantidad de alta frecuencia que se produce cuando se rompe el hielo y comparada con la señal que produce en ese mismo instrumento una ruptura del hielo, pues van a ver que prácticamente en el sismo están dominados por las altas frecuencias. Si nosotros vemos también los periodos largos de un sismo, pues efectivamente se ven tal vez con una amplitud mayor que los periodos, que las ondas producidas a periodos largos,
por un rompimiento de hielo. Entonces aquí pueden ver ustedes cómo, dependiendo del origen de las ondas sísmicas, su apariencia va a ser muy diferente, ya sea que sea una fuente interna, que sea una fuente externa, que sea una fuente producida por rompimiento de hielo o que sea un fallamiento al interior de la Tierra. Las señales son muy diferentes, pero todo, repito, son señales que se les llama ondas sísmicas. Más allá de que de la característica típica de lo que es un sismo producido por el rompimiento de hielo a un sismo típico, pues pueden ver el contenido de frecuencias que varía de una manera muy grande. Bien, entonces, dentro de las fuentes que involucran fallamientos de cizalla, es decir, fallamientos de corte al interior de la Tierra, o sea, estamos hablando de los sismos típicos, no ya de fuentes diferentes como son rompimientos de hielo, lo que vemos es que estos sistemas de fuerzas equivalentes para poderlas modelar requieren que nosotros hagamos abstracción justamente de esas fuentes para poderlas describir de una manera matemática apropiada y que nos puedan permitir deducir la señal que produciría y poder compararla con la señal real. Entonces, desde ese punto de vista, recurrimos a la teoría del rebote elástico. Es decir, la teoría del rebote elástico no es otra cosa que la idealización de un sistema de fuerzas equivalentes al interior de la Tierra que producirían una señal similar a la que nosotros estamos observando. Es decir, es un modelo lo que vamos a elaborar de un sistema de fuerzas equivalentes a una ruptura sísmica, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esta teoría del rebote elástico? Pues la teoría del rebote elástico consiste básicamente en el hecho de que vamos a suponer que al interior de la Tierra los movimientos están ocurriendo de manera continua, es decir, se está deformando el material al interior de la Tierra sin romperse. Entonces, lo que ocurre es que esos materiales, al estarse rompiendo al interior de la Tierra, están deformándola de una manera continua alrededor de puntos de debilidad que nosotros vamos a llamar fallas. Entonces, cuando ese movimiento de deformación continúa a lo largo del tiempo, va a llegar un momento en que la zona de la falla ya no va a resistir esas deformaciones y se va a romper. ¿Eso cómo lo podemos esquematizar? Lo podemos esquematizar con esta serie de figuras. Aquí las letras están puestas en orden cronológico. Aquí, por ejemplo, esta figura A nos está representando la superficie de la Tierra, un camino, y las fuerzas, las deformaciones están actuando como se ve aquí en la parte B, en el sentido en que se muestran las flechas. Es decir, de un lado se está deformando hacia un lado, del otro lado hacia abajo, lo cual está produciendo que toda la parte, digamos, más profunda se esté deformando sin romperse porque se comporta como un material elástico, digamos, como una liga. Entonces, como esos esfuerzos, esas deformaciones continúan, pues va a llegar un momento en que a lo largo de la falla, y vamos a suponer que la falla está aquí, los esfuerzos ya son tales que ya no pueden resistir la fricción a que se desplacen y de repente va a ocurrir un desplazamiento súbito del material como se ve aquí en la figura C. Es decir, durante mucho tiempo las rocas se deforman lentamente sin romperse. En un momento dado, cuando la cantidad de esfuerzos que se ha acumulado es tal,
a lo largo de la falla ya no pueden seguirse acumulando más, se rompe como una liga al estarse estirando, se rompe eventualmente y pues ocurre la ruptura, ¿sí? Y esa ruptura ocurre en unos cuantos segundos. Esa es otra característica de los sismos, es decir, mientras que las deformaciones ocurren a lo largo de decenas o centenas de años, la ruptura se produce en unos cuantos segundos. Esa ruptura que se produce en unos cuantos segundos y que produce el deslizamiento es lo que da lugar a la generación de ondas elásticas que se propagan en todas direcciones y es cuando decimos que ocurrió un sismo. Bueno, entonces, aquí se muestran, digamos, para diferentes sismos, cuál es el tamaño, la longitud de la ruptura, cuáles son los deslizamientos que ocurren sobre la zona de la falla misma y un parámetro que vamos a llamar deformación. Este parámetro que vamos a llamar deformación no es otra cosa que la razón del deslizamiento que ocurre sobre la falla, que pueden ser unos cuantos centímetros o algunos metros, dividido por la distancia perpendicular a la falla hasta donde se detectan efectos de deformación. Es decir, los deslizamientos sobre la falla pueden ser de unos cuantos centímetros a unos cuantos metros únicamente, mientras que la distancia perpendicular a la falla a donde se detectan estos cambios pueden llegar a ser hasta de kilómetros. Es lo que se muestra aquí como la distancia de decaimiento. De tal manera que definida así la deformación, obviamente no tiene unidades porque es una razón de distancias, pues los valores típicos para diferentes temblores, los ven aquí, son del orden de 10 a la menos 4, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. Se ha observado a lo largo de la historia, observando estas deformaciones, estos deslizamientos, que aparentemente la Tierra no puede soportar acumulaciones de deformación más allá de 10 a la menos 4 o 10 a la menos 5. ¿Por qué? Porque así son las características de la fuente, de los materiales de la corteza terrestre. Es decir, que no se pueden acumular deformaciones de manera indefinida durante mucho tiempo. Llega un momento en que cuando las deformaciones son de este orden, pues inevitablemente va a ocurrir la ruptura. Pero eso no implica que antes, durante decenas de años, durante décadas, no hubo deformación. Entonces, si nosotros nos fijamos en cuáles son las deformaciones típicas de un sismo y que estas deformaciones se están acumulando a lo largo de muchos años, lo que nosotros podemos ver aquí es que si nosotros graficamos en función del tiempo el desplazamiento del terreno, si nosotros lo podemos medir a lo largo de mucho tiempo, nosotros vemos que existen deformaciones, ¿sí?, que se están acumulando, esos desplazamientos están aumentando a partir de un cierto punto que nosotros fijamos arbitrariamente, empiezan los desplazamientos, durante todo este tiempo existen deformaciones sin que se rompa el material, hasta llegar a un punto, como ya lo vimos, del orden de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, en que los materiales de la corteza terrestre alrededor de la falla ya no pueden soportar más deformaciones y se rompen. Y entonces ocurre un salto en los desplazamientos del terreno, como se muestra aquí, se vuelven a deformar y después ocurren otros saltos cuando se vuelven a acumular los esfuerzos hasta llegar a un punto que ya no son soportables por los materiales de la corteza. Y es justamente estos puntos que ocurren a ciertos instantes en donde ocurren justamente los sismos. Es decir, durante muchos años, décadas, el material se está deformando, pero no existe una ruptura, no existe un temblor como tal, sino que esos temblores, esas rupturas
ocurren en ciertos instantes muy precisos. Entonces, la conclusión de esta imagen es que finalmente los sismos no son más que una pequeña parte de un amplio espectro de procesos de deformación en la corteza terrestre. Nuestros instrumentos de medición que detectan sismos, pues solo son capaces de detectar los movimientos que ocurren en esta parte de la deformación. Existen ya actualmente otros instrumentos de deformación de GPS que son capaces de medir todas estas deformaciones a lo largo del tiempo. Entonces, en realidad un sismo, pues es un instante dado en toda la historia de la deformación del terreno en un punto dado. Bueno, entonces, ¿cómo son esas ondas sísmicas? ¿Cómo se detectan? ¿Cómo se ven? Pues parte de esto ya lo vimos la vez pasada, cuáles son las principales ondas que se generan cuando se produce una ruptura. Y lo que vemos es que esas ondas tienen características, tienen frecuencias, tienen periodos muy, muy diferentes y muy característicos. Las ondas que se propagan al interior de la Tierra tienen periodos que van del orden de los 0.01 a los 50 segundos. La frecuencia pues, es el inverso de ese valor. Las ondas superficiales ya vimos la vez pasada, que son las ondas que llegan después de las ondas de cuerpo, tienen periodos típicos del orden de los 10 a los centenas de segundo. Y cuando el sismo es muy grande, que libera una cantidad de energía suficiente, capaz de excitar los modos fundamentales de la Tierra, de la misma manera que cuando se golpea un tambor, se pueden excitar los modos fundamentales de la membrana del tambor. De la misma manera, un sismo, cuando es lo suficientemente energético, puede excitar los modos normales de la Tierra. A esos modos normales se les llama oscilaciones libres de la Tierra. Tienen valores de periodos que van de las centenas a las miles de segundos, ¿sí? No milésimas, sino a los miles de segundos. Entonces, puede verse que las ondas producidas por un sismo pueden variar desde periodos muy cortos hasta periodos muy grandes, dependiendo del tipo de onda de que se trate. Entonces, todas estas ondas pueden fácilmente ser captadas en un instrumento diseñado apropiadamente. Aquí les muestro una figura que ya habíamos visto antes, en el caso de un sismo que ocurre en las costas de California y detectada en una estación en Albuquerque, Nuevo México. Si nosotros estamos, detectando las ondas de muy, muy largo periodo, lo que nosotros vamos a ver es esto, ¿no? O sea, fíjense aquí el orden de magnitud de los tiempos en segundos, son 30,000 segundos, o sea, son periodos muy largos. Lo que vamos a ver es el paso de las ondas sísmicas cuando han viajado por diferentes trayectorias. R1 es la señal de las ondas de este periodo, ondas, digamos, Rayleigh, fundamentalmente, que viajaron directamente de la fuente a la estación. Pero como esas ondas sufren poca pérdida de energía, continúan su trayecto, dan la vuelta a la Tierra, porque son R3. R2 es la onda que viajó directamente desde la fuente, dio la vuelta a la Tierra y finalmente llegó al sitio donde se detectaron esas ondas y se le llama R2. De esta manera son los diferentes modos de oscilación como se detectan. Si nosotros no cambiamos el orden de magnitud de las frecuencias que estamos analizando para ver frecuencias o periodos del orden de los 200, 400 segundos, de las centenas de segundos, en lugar de las miriadas de segundo, lo que nosotros vemos nuevamente ya vemos el arribo de la onda P, la onda S y después las ondas superficiales, el modo R1. Si nos restringimos aún más
a periodos más cortos, entonces ya somos capaces de ver las ondas internas, la onda P y la onda S. Entonces, como puede verse aquí, si un instrumento está diseñado apropiadamente como los modernos instrumentos de banda ancha o de banda muy ancha, nosotros vamos a poder ser capaces de detectar las ondas sísmicas generadas a diferentes frecuencias, filtrando nuestro sismograma de manera apropiada. Nosotros podríamos ver las ondas internas, las ondas de cuerpo, las ondas superficiales o los modos fundamentales de vibración de la Tierra. Entonces, digamos que son las características de las ondas sísmicas que se generan durante una ruptura. Y aquí otra vez, esta imagen ya se las había mostrado la vez pasada, cómo a diferentes distancias se ven cómo van llegando las señales sísmicas, después, tiempo después, del orden pueden ser de minutos o inclusive de horas, llegan las señales de las ondas superficiales que viajaron por toda la Tierra, dieron la vuelta a la Tierra y llegan nuevamente al sitio donde son detectadas y que tienen los nombres R1, R2, R3. Por ejemplo, los números nones, R1 es la señal que viajó directamente de la fuente a la estación. R3 es la onda que siguió de largo, dio toda la vuelta a la Tierra y llegó nuevamente a la estación, mientras que los números pares R2 y R4 son las ondas que viajaron inicialmente en el sentido opuesto a la dirección fuente-estación, dieron toda la vuelta a la Tierra y fueron detectadas por primera vez como R2 y después R4 y así sucesivamente. Entonces, en este registro captado a diferentes distancias puede verse cómo las ondas superficiales pueden ser fácilmente detectables a muchas distancias y de hecho a las grandes distancias es como se ven mejor las ondas superficiales. Bueno, entonces pasamos ahora a la cuantificación de los sismos. ¿Qué es la cuantificación de los sismos? Pues es, de alguna manera, tratar de entender qué tan grande es un sismo, es decir, determinar el tamaño de un sismo que básicamente, por todo lo que hemos visto, va a estar relacionado con la amplitud de alguna de las fases sísmicas en un instrumento particular y con un ajuste de la distancia. Es decir, para poder determinar qué tan grande es un sismo, necesitamos, con base en el registro, medir la amplitud de alguna fase, puede ser la fase P, la fase S, la fase de las ondas superficiales, en un instrumento particular que esté perfectamente calibrado y que además esté ajustado ese registro por la distancia. No es lo mismo una amplitud en un instrumento que esté a 10 kilómetros del lugar donde se originó la ruptura que esté a 100 kilómetros. Obviamente la amplitud no va a ser la misma, entonces necesitamos saber a qué distancia está el instrumento de la fuente sísmica para poder hacer la corrección correspondiente y con base en la amplitud, la distancia y la fase sísmica poder determinar la magnitud de ese sismo. Aquí se muestran cuáles son los diferentes rangos. Por ejemplo, para las ondas de cuerpo que tienen periodos del orden de 0.01 hasta 10 segundos, pues básicamente la magnitud que nos conviene medir es la magnitud MB o ML, y ese se llama magnitud de ondas de cuerpo y que se mide para periodos de ondas de 1 a 5 segundos, es decir, las ondas P, las ondas S. A diferencia de las ondas superficiales que tienen periodos que van de las unidades de segundo hasta las centenas de segundo, pues aquí, si nosotros medimos aquí la magnitud en este rango de periodos, caemos en lo que llamamos la magnitud de ondas superficiales, que nos permiten medir la magnitud de un sismo, pero midiendo las amplitudes de las ondas que tienen periodos típicos de los 20 segundos. Y todavía hay más, o sea, si nosotros tratamos de medir el tamaño de un sismo con periodos cada vez mayores, como pueden ser de los modos normales que van de
de las centenas a los miles de segundos, pues ya caemos en otro tipo de magnitud, que se llama magnitud de momento y que es una magnitud que mide las ondas en un rango mucho más grande de frecuencias. De hecho, mide el tamaño, la amplitud de las ondas con una duración total de la función fuente. Entonces, aquí solamente quiero precisar lo siguiente. Ustedes seguramente han oído hablar de la magnitud Richter. La magnitud Richter es una magnitud muy específica, como se ve aquí. Es una magnitud que le vamos a llamar ML y que está medida sobre periodos de ondas que van de 0.1 a 1 segundo. Además, se le llama Richter porque fue digamos, inventada, desarrollada por Charles Richter para medir el tamaño de los sismos en California, medidos con un cierto instrumento de características muy particulares. Esto hace que la magnitud Richter pues solamente sea válida para sismos que ocurren en California, medidos en ondas de ciertos periodos y además a ciertas distancias. Entonces, de entrada, pues está equivocado, está erróneo llamar a cualquier sismo del mundo, por ejemplo, a sismos que ocurren en México, en Japón, que tienen una magnitud Richter, porque la magnitud Richter está restringida únicamente a un lugar específico de la Tierra y a cierto tipo de ondas. Entonces, generalmente se usan otros tipos de magnitudes como son la magnitud de ondas de cuerpo, la magnitud de ondas superficiales o la magnitud de momento. Bien. Entonces, también podemos caracterizar el tamaño de un sismo determinando las características físicas, no nada más la amplitud de la onda de una cierta fase y a ciertos periodos. También podemos caracterizar el tamaño de un sismo pues con la ruptura, como la longitud de la ruptura, el área de la ruptura que desarrolló ese sismo, el desplazamiento de los bloques, la energía radiada. Es decir, nosotros podemos caracterizar el tamaño de un sismo, ya sea por su magnitud o por características ya más físicas como son estas. Claro que para poder determinar el tamaño de un sismo con estos parámetros se necesita ya de cierta metodología mucho más sofisticada. Entonces, aquí se muestra básicamente cómo se identificaría el tamaño de un sismo de acuerdo con esos parámetros. Digamos que un sismo de magnitud 4 se caracterizaría por tener longitudes de falla del orden de las unidades de kilómetros. Los deslizamientos sobre la falla serían del orden de los centímetros y la duración de esa ruptura sería del orden de las décimas de segundo. Por ejemplo, un sismo de magnitud 6 ya involucraría longitudes de falla del orden de los 10 kilómetros, deslizamientos del orden de los 20 centímetros, duraciones de la ruptura ya del orden de los segundos. Y así nosotros podemos irnos más arriba en tamaño de sismos hasta los sismos más grandes que tienen ya longitudes de falla del orden de las centenas de kilómetros. Por ejemplo, un sismo como el de Chile de 1960, que tuvo tamaños de longitudes de falla del orden de 1000 kilómetros, que ya tiene desplazamientos en la falla del orden de las decenas de metros, 15, 20 metros, y que duran ya pues varios minutos. Entonces, esta es una medida una relación entre la magnitud y las características físicas de la ruptura. Esta relación entre la magnitud y las características de la ruptura se le conoce como ley de escalamiento de los sismos y nos dice que un sismo, mientras más grande es su tamaño, es decir, mientras más grande es su magnitud, se puede caracterizar por longitudes de falla, desplazamientos o duraciones de ruptura cada vez mayores. Entonces, digamos que es como podríamos
caracterizar el tamaño de un sismo en función tanto de su magnitud como de las características de la ruptura misma. Bien, y bueno, para terminar, simplemente les comento que la cantidad más apropiada para representar el tamaño de un sismo actualmente ya no es tanto la magnitud ni el tamaño de falla, sino lo que se trata de determinar es el momento sísmico. El momento sísmico no es otra cosa que una medida de las características estáticas del movimiento, pero abarcando toda la falla. Es decir, ya no nos vamos a restringir a cierto tipo de ondas, a cierto tipo de frecuencias, sino que nos vamos a enfocar en el espectro total de la señal sísmica, tanto a frecuencias altas como a frecuencias bajas, es decir, periodos cortos o periodos largos. Vamos a medir la amplitud, la energía liberada por todas esas ondas para poder determinar una nueva magnitud que la vamos a llamar magnitud de momento sísmico, y se le llama magnitud de momento sísmico porque está basada justamente en la determinación del momento sísmico como una medida del tamaño de un sismo que a final de cuentas pues es una medida de la energía liberada. De hecho, el momento sísmico tiene unidades de fuerza por distancia, es decir, de trabajo, de energía, y no es otra cosa como una medida muy relacionada con la energía liberada por un sismo. Bueno, pero de esto vamos a abundar más la próxima clase. Por el momento, sí me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna duda. Creo que no, todo bien. ¿Todo bien? Sí me gustaría bueno, yo les voy a poner esta clase más tarde para que la escuchen, sobre todo porque ya estamos centrando en terrenos ya más característicos de lo que es un sismo desde un punto de vista físico, no nada más como el paso de ondas. Ya vamos a empezar a ver características más formales, tanto de las ondas sísmicas como de las características de ruptura, de liberación de energía que nos van a permitir cuantificar y caracterizar mejor los sismos. Entonces, sí les pido por favor que si tienen dudas me las hagan saber. Si no las tienen ahorita, seguramente las van a tener después, pero sí repasen la clase, y yo creo que la próxima vez ya terminaremos con este panorama global introductorio de la sismología para entrar en el aspecto ya más formal de cómo surgen las ondas elásticas, en particular en un sismo, de dónde provienen, que no es otra cosa que de la resolución de una ecuación, que es la ecuación de onda, de generación de las ondas sísmicas, y de lo cual ya vamos a empezar a ver después de la siguiente clase. La siguiente clase vamos a terminar con esta parte introductoria. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, todo bien, todo bien. Bueno, de acuerdo. Bueno, pues entonces nos veríamos el siguiente martes, y sí les pido, por favor, voy a esperar con ansias sus preguntas, después de que hayan repasado esta clase. Y bueno, ya la próxima clase ya les voy a dejar la primera tarea para que empiecen aquí a repasar todos estos conceptos. Bueno, pues si no hay otra pregunta, pues nos veríamos entonces el próximo martes. Hasta luego, suerte. Hasta luego, profesor. Muchas gracias.